300 personas que estuvieron allí un sábado, desde creo que fueron las 10 de la mañana hasta las 7 de la tarde. No se levantó nadie del auditorio. A las 7 de la tarde yo dije, es que esto se ha terminado, porque pasamos unos vídeos que tenemos y la gente quería más. Dice, es un sábado, son las 7 de la tarde, que se vaya la gente a casa, y la gente seguía allí. Eso es la mejor esperanza para todos nosotros, porque ahí había un montón de profesionales de la educación, los educadores que van a estar con nuestros hijos, los orientadores, los pedagogos, los psicólogos, gente de salud mental, pediatras. Entonces, tener allí a 300 personas que estaban interesadas en saber qué era el síndrome de Asperger y que estuvieron pendientes hasta el último momento de lo que se les pudo contar, porque es que hay muy poca experiencia todavía sobre el tema, ¿no? Pero eso es, yo creo que la mayor esperanza, que el profesional que va a tratar con nuestros hijos, desde la medicina o desde la educación, está muy interesado en saber qué es el síndrome, cómo se puede diagnosticar, cómo se puede detectar en edad temprana y cómo se puede de cierta manera tratar. Esto no es una enfermedad, no tiene cura, o sea, no tenemos una varita mágica, ni creo que los tiros van por descubrir un método para curar a nuestros hijos. O sea, nuestros hijos lo que necesitan es intervención clínica, pautas de comportamiento para ellos, para la familia, para el colegio, para el entorno social y de alguna manera facilitarles el camino a que sus diferencias no les hagan más difícil todavía de lo que es el relacionarse en una sociedad normal. Decías antes, lo ponéis ahí, ¿no?, que es el síndrome invisible. Es el síndrome invisible. En cuanto, bueno, ya conocemos un poco más, pero en cuanto a las capacidades de movimiento de estos niños, ¿se percibe alguna diferencia? Hay una cierta dificultad en la psicomotricidad, pero hay muchos niños que no le detectarías ninguna diferencia, ¿eh? Yo no he visto todavía dos síndromes de Asperger igual, ¿eh? Es una cosa curiosa, por ejemplo, tú dices un síndrome de Down, tiene unos caracteres muy marcados y tú ves un niño con síndrome de Down y lo reconoces inmediatamente. Los síndromes de Asperger no tienen nada en común. Quiero decir, hay niños con síndrome de Asperger muy hiperactivos, que están en movimiento constante, que además necesitan estar moviéndose porque es una manera de descargar su ansiedad ante las dificultades. Y en cambio hay otros niños con síndrome de Asperger, como puede ser el caso de mi hija, que es una pachorra. O sea, mi hija es hipoactiva total, ¿no? O sea, hay que empujarla porque es muy lenta. Entonces, no hay unas características, o sea, físicamente tú no podrías encontrar unos rasgos para definir un síndrome de Asperger. Son muy guapos, son niños muy atractivos, muy, bueno, yo no es porque sea la mía, pero mi hija es preciosa, pero son niños que tienen unos rasgos físicos muy dulces, son muy ingenuos, o sea, es como si tú cogieras unos angelitos del cielo y sin enseñarles cómo es este mundo, los soltaras aquí, ¿no? Sin paracaídas, ¡pum!, los dejas caer en el medio de un colegio, en un patio. Entonces, tú imagínate que no conoces ni el lenguaje, ni entiendes lo que te están diciendo, ni sabes cómo son las reglas para jugar a esa cosa que van como una pelota corriendo detrás de ella, y tú estás ahí y eres pues Sin embargo, en las clases van bien, ¿no? Es que no tienen dificultades intelectuales, o sea, sus capacidades cognitivas están totalmente conservadas, no tienen ningún problema. Lo que pasa es que llega un momento en el que se bloquean, o sea, llegan a bloquearse porque emocionalmente rompen. O sea, aunque de ahí el fracaso escolar. Claro, aunque intelectualmente ellos no tienen dificultades, las dificultades sociales les hace socialmente, te aíslas, o sea, no participas. Tienen formas diferentes de comprender la información que se les da, ¿eh? Son niños, por ejemplo, muy visuales. Son niños que, por ejemplo, aprenden mucho más viendo que oyendo. Entonces, por ejemplo, en las pautas de comportamiento en el ámbito escolar también hay unas pautas muy claras que cuando tú detectas un síndrome de Asperger, el profesor debe de saber cómo abordar el aprendizaje con ese niño. Porque si tú sabes cómo abordar a ese niño, no tiene ninguna dificultad para aprender. Pero si tú, el niño, tiene una facultad para comprender visual y tú estás empeñado en que te escuche sin ningún apoyo visual, ese niño fracasa. Y sorprendentemente a lo mejor tiene un coeficiente intelectual de 160, pero es incapaz de que esa información que tú le estás dando, asimilarla de la manera que tú se la das. Muchas veces necesitan
que nos adaptemos a ellos simplemente en el continente, no en el contenido. Muchas veces son niños que dices, claro, hay que rebajarles los contenidos, hay que ponerles adaptaciones curriculares, eso lo entienden muy bien los pedagogos y los profesores, y a lo mejor no es eso. Lo único que necesita el niño es que en vez de hacerle los exámenes en una hoja en blanco, se lo pongan en una hoja con rayas. Porque si no hay rayas, yo no sé escribir. O sea, son cosas como muy características que yo podría estar dando datos puntuales, montones de ellos. Una hoja en blanco, por ejemplo, a mi hija la deja totalmente paralizada. O sea, tú le pones una hoja en blanco y es incapaz de plasmar allí ningún tipo de conocimiento. Tú te sientas con ella, le das el entorno adecuado, le explicas lo que va a ocurrir y le haces las preguntas y tú eres capaz de evaluar sus conocimientos porque los tiene. Pero a lo mejor la forma escrita sería imposible de manifestarlo. Entonces, ¿de dónde vienen los problemas de estos niños? De que si yo me empeño en que este niño haga un examen escrito, no lo va a poder superar en la vida. Se quedará en los conocimientos de primer ciclo de primaria. Si yo a ese niño lo conozco, lo comprendo, sé que es un síndrome de Asperger, conozco sus características y adapto los exámenes de una forma oral, probablemente termine hasta una educación superior universitaria. ¿Dónde? Se dice que esta enfermedad de Asperger no tiene cura, ¿se entiende que es degenerativa? No, o sea, realmente no es una enfermedad, es un trastorno del desarrollo. Hay algo que neurológicamente es diferente, pero es diferente desde el nacimiento, no es degenerativa. Simplemente que tiene unas manifestaciones diferentes dependiendo del momento de evolución del niño. Un niño con 2 o 3 años no necesita socializar igual que un adolescente. Entonces, el trastorno es exactamente el mismo, pero la manifestación es distinta dependiendo de lo que le estés exigiendo a esa persona con síndrome de Asperger. ¿Puede llegarse a pensar que puede ser una persona normal, como lo somos nosotros ahora mismo? Totalmente. No, puede llegar a eso, ¿no? Puede llegar a ser una persona totalmente normal. Normal dentro de unas diferencias, pero que no le impidan... ¿Y quién es normal? Eso es lo que yo me planteo muchas veces. ¿Quién es normal? ¿No? Yo me planteo muchas veces que Claro, ¿por qué claro. hablamos de normalidad Bueno, si no hay nadie normal? Pero bueno. Bueno, María José, pues gracias. Una cuestión de última hora que se me ocurre, ¿no? De cara a gente que pudiera interesarle la cuestión. Al ser un asunto de reciente descubrimiento, por decirlo así, lo que necesitáis en materia de asistencia médica o en materia de medicina, los procedimientos habituales del país, la seguridad social, no sé qué, no sé cuánto, ¿contempla esos gastos o hay que poner del bolsillo? Realmente hasta ahora el esfuerzo lo está haciendo la familia, Claro. porque muchas veces desde los sistemas de sanidad pública no es que no esté reconocido, sino que realmente ni siquiera tenían posibilidades de diagnóstico. Las asociaciones surgen precisamente por eso, pero las asociaciones no solamente sirven para crear nuestros propios sistemas, como podemos tener en la Asociación Asperger Asturias o en la de Cataluña o en la de Andalucía, nuestros propios psicólogos que están muy especializados tratando con nuestros síndrome de Asperger, sino que nosotros como asociación lo que intentamos es reivindicar que la sanidad pública reconozca, y eso es lo que se consiguió también mucho en las jornadas. En las jornadas estuvo la Consejería de Sanidad, la Consejería de Asuntos Sociales y la Consejería de Educación, y las tres colaboraron en las tres facetas que estos niños necesitan aunar para ayudarles en su situación, ¿no? La sanitaria, la educativa y la asistencial. La Asociación Asperger Asturias ahora mismo está integrada en una federación nacional. Vamos a tener un congreso internacional los días 30 de noviembre, 1 y 2 de diciembre en Barcelona. Creo que va a ser un éxito por la afluencia que estamos teniendo de llamadas de gente interesada en la inscripción. La asociación, la forma de contactar con ella, quien pueda acceder a internet, es muy fácil porque son www.asperger.es. Ahí está toda la información y todas las asociaciones de comunidades autónomas, como en este caso es la de Asturias. En Galicia está también la Asociación Asperger Galicia. Entonces, un poco todos estamos intentando que se conozca, que se difunda y que las personas que tengan la menor duda de esto que han oído ahora, que puedan tener un niño en el colegio, que puedan tener un familiar, un hijo, un amigo, que no duden en buscar información. Lo peor del síndrome de Asperger es que siga siendo invisible, porque en el momento en el que sea visible podremos ayudarles
mientras se mantenga en la invisibilidad,